probablemente hasta esta hora ya hayan elegido a los vocales del Tribunal Electoral. Pone la nota que corresponde. Que tenemos la misma desde el principio. Solo podría haber consenso si hubiera garantías de que realmente hay 6 postulantes electos enteramente imparciales. Si se insiste en personas afines al MAS, en los consultores de la vicepresidencia, en los operadores de la exclusión de los candidatos opositores en las anteriores elecciones, obviamente no podemos confiar que ellos van a darle credibilidad al Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto no podremos darle legitimidad a este nuevo tribunal que ya nace manchado por la politización y la partidización. No va a haber apoyo de la oposición a la elección de ninguna persona que consideremos que ya tienen una militancia, una simpatía o una afinidad política definida. Es el caso del señor Exeni, a quien nosotros, por ejemplo, consideramos que ha sido uno de los principales operadores que dirigían por atrás a los miembros del anterior Tribunal Supremo Electoral en medidas que han significado la violación de los derechos políticos fundamentales, como la exclusión de los candidatos en el Beni o la eliminación de la segunda vuelta en Chuquisaca. Yo creo que ellos tenían una gran oportunidad de demostrarle al país madurez, responsabilidad con la democracia, con la patria. Han demostrado todo lo contrario, infantilismo. Es su opción, pero yo creo que el pueblo les va a pasar la factura porque no se puede actuar de esa manera. Pero bueno, ya estamos en la etapa final y el Pleno ahora ya juega su rol y pues tiene la responsabilidad de elegir a los 6 mejores entre hombres y mujeres de los 98 que han llegado a esta última etapa. Pero bueno, son decisiones que ellos lo toman. Yo creo que el consenso siempre está abierto y el espacio propicio para discutir sobre los nombres, los mejores postulantes, precisamente es acá en el plenario de la sesión. Pero lo cierto es que los 98 que han pasado esta última etapa tienen todo el derecho de ser elegidos. No se puede vetar a nadie en particular, pero no se puede vetar porque se estaría coartando sus derechos constitucionales, ¿no?, de alguien que ha llegado a la última etapa. Pero sobre Exeni, la oposición nunca ha demostrado nada con documentos de sus vínculos con el gobierno, son puras sospechas, ¿no es cierto? Entonces no se puede asegurar pues que por haber sido designado en alguna oportunidad a alguien por el Ejecutivo, ya uno tiene vinculación partidaria. En muchos casos se designa porque son gente capaz, técnicamente cualificada. Entonces, pero bueno, la oposición aparentemente contra este postulante tiene una animadversión personal y hasta un odio, una bronca visceral parece. Hay que ser sinvergüenza, sospecha, puta. ¿Y saben qué es lo peor? Exeni es, porque no es ningún burro, es el que mejor calificó, el que tiene mejor puntuación. Y viejo, si tiene 4 patas, si tiene las 2 orejas bien paradas cuando le llaman la atención, si mueve la cola cuando está contento y ladra como perro, es perro. Exeni es hombre del gobierno. Qué pena que lo defiendan como, bueno, lo están defendiendo porque saben lo que vale para ellos. Pero, qué pena. Ponelo a tu fiare a ver qué opina de este tema. Sí, no ha cambiado la forma de la elección, lo que puede determinar el fondo también, porque al final resulta ser que se elige mediante un acuerdo político, como se lo ha elegido al tribunal y a la Corte, a los miembros de la Corte Nacional Antigua en las últimas décadas, ¿no? Eso implica acuerdos políticos que al principio parece que los hubo entre la oposición o parte de la oposición, que también está un poco resquebrajada en este proceso, con los asambleístas del gobierno. Hasta el fin de semana pasado había cierta expectativa de consenso, pero se ha roto en las últimas horas, sobre todo por la crítica, el cuestionamiento que tiene la oposición o los actores de la oposición a la candidatura de José Luis Exeni, que la ven muy predeterminada, muy influenciada por el propio gobierno,
ven en esta candidatura un factor de traba de un consenso, por lo que significó en el pasado la designación de Exeni como delegado presidencial y por los antecedentes que tiene Exeni de trabajo en algunos proyectos o unidades del gobierno, como la propia vicepresidencia. Él mismo ha admitido su relación con este tipo de proyectos, lo que puede determinar ya un perfil cuestionado que se ha visto, ¿no? Entonces vamos a llegar a una elección similar a las anteriores, con una aprobación por la mayoría del MAS en el Congreso, y por supuesto con un fuerte criterio de elección determinado por el propio MAS, que es el que mayoritariamente gobierna la Asamblea Legislativa. Son 98 candidaturas, dicen que 15 de ellas han calificado por encima de los méritos. Se sabe que el presidente habría recomendado que actúen con meritocracia, pero habrá que ver si el conjunto de la Asamblea conoce en detalle los perfiles de estos 98 candidatos como para tener mínimamente una esperanza de que van a ser personas idóneas, pero la esperanza esa está lamentablemente un poco enturbiada por la falta de consenso, por la crítica. Podrá haber algunos de ellos con ciertos niveles de calificación interesantes, pero más allá de la elección que se pueda dar en la Asamblea, la gran incógnita es realmente qué pasará en el futuro, ¿no? Mientras el gobierno no cambie de actitud, de respeto a este poder del Estado, podremos posiblemente en el futuro inmediato tener otra vez un tribunal sin personalidad, un tribunal que va a estar subordinado al poder del gobierno del MAS sobre todo, pero ojalá aunque sea logren tener cierta idoneidad en la capacidad del manejo técnico de la institución, ya que la confianza va a ser muy difícil de recuperar en el órgano electoral por todos los prolegómenos, por todos los antecedentes de esta elección que llega sin consenso a la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Algo más podemos esperar de esta elección, tomando en cuenta que va a ser por votación, como se decía? Bueno, al final cuando votan más de 100 parlamentarios va a ser difícil que haya un voto cualitativo. Lo más posible es que haya un voto por consigna, o ya prearmado, ya predeterminado por lo que pueda definir o el presidente, o lo que pueda definir los principales líderes asignados al MAS dentro de la Asamblea. No sé si todos los asambleístas podrán calificar realmente por criterio propio. Al final me parece que va a prevalecer la consigna o una ya predeterminación a favor de determinados candidatos que puedan tener mayor química o mayor simpatía a lo mejor con el propio gobierno. Ese es lo complicado de este proceso, además que ya viene un poco de por sí complejo con el hecho de que 3 de los asambleístas son mujeres, 2 de los asambleístas tendrán que ser indígenas, 1 de los asambleístas tendrá que ser elegido por el propio presidente a dedo, y queda un cupo apenas en el que podría esperanzarse en la posibilidad de que sea un candidato, diríamos, relativamente no predeterminado o fruto de una pre-exclusión, digamos, ¿no? Entonces, es un proceso que no sé si llegará finalmente a cumplir el objetivo de recuperación de la confianza, que es lo que queríamos todos, ¿no? Porque recuperar la confianza en los vocales. Ojalá cuando menos tengan la idoneidad para manejar técnicamente un organismo que ha hecho aguas en varios sentidos, ¿no? En la credibilidad y también en la gestión técnica del propio órgano electoral, ¿no? Yo comparto con Tufí y les recuerdo a la gente que la paradoja es que el mejor calificado es José Luis Exeni, y sin embargo fue un muy mal presidente de la Corte Electoral, a tal punto que terminó renunciando porque le quedó grande, porque lo agobió, porque lo apabulló. Hoy seguramente vendrá con una instructiva mucho más política, y eso lo hará quedarse más tiempo, pero pobres de nosotros y pobre democracia. Vamos al corte.